Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. El tema de pensiones que sigue concentrando la conversación. El segundo retiro del 10% que está en el momento de los primeros pagos. También la reforma a pensiones. El proyecto de tercer retiro, también un proyecto que presentó el gobierno durante los últimos días que pretende regular a los asesores previsionales, los cambios de fondo también. Hay mucha conversación para instalar sobre el tema de pensiones aquí en Mirada Económica. Ya estamos en contacto con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a Mirada Económica. Hola Andrés, muy buenas tardes. A ver, Fernando, la pregunta de entrada, este segundo retiro del 10%, uno ve los números, por lo menos los últimos balances que han entregado ustedes. Al parecer, respecto al primero, que ya hubo una buena respuesta, la máquina está más aceitada, podríamos decir, ¿no? Mira, yo creo que Andrés, que en el segundo retiro han habido aprendizaje por parte de las administradoras, sobre todo en temas tecnológicos de funcionamiento de las plataformas, pero también aprendizajes por parte de todos los afiliados y afiliadas que, claro, se enfrentan a un proceso que ya lo conocían y las administradoras hicimos un esfuerzo por tratar de hacer este proceso lo más parecido también al primero. Y eso muestra que hoy día, a la fecha de hoy, haya más de 6.300.000 solicitudes ingresadas y aun cuando el plazo de pago era 10 días hábiles, la realidad es que las administradoras ya empezaron a pagar y más de un 60% de las solicitudes realizadas ya se han pagado, es decir, se han pagado ya a más de 3 millones de afiliados y afiliadas. Fernando, ustedes han hecho el hincapié no solamente durante el segundo retiro, también durante el primero, de lo que provoca esto en las pensiones de los chilenos. De acuerdo a los números que estamos viendo, ¿se va a repetir en la misma proporción la cantidad de chilenos o ciudadanos afiliados que saquen sus fondos? Y el segundo punto, ¿cuál es el daño que se provoca también al fondo previsional de los cotizantes? Mira, yo creo que Andrés, tu pregunta, el tema de fondo en esta discusión que se ha obviado muchas veces por el tema del retiro. Y es que justamente el daño que se hace a las pensiones y al sistema previsional chileno es muy grande. Los cálculos que nosotros hemos hecho es más o menos que la gente que retiró sus ahorros previsionales significa como entre 5 y 6 años de lagunas previsionales. Y todos sabemos que para poder construir una pensión se requiere ir cotizando durante un periodo largo de tiempo y potencialmente vamos a terminar en aproximadamente 4 millones de personas que van a tener saldo cero en sus cuentas de ahorro previsional. Por lo tanto, efectivamente acá hay un hoyo en las pensiones, no solamente los actuales pensionados que retiraron sus fondos, sino que de millones de trabajadores y trabajadoras de Chile. En la práctica, en este segundo retiro, Fernando, ¿cuáles son las principales dificultades de quienes, por ejemplo, se han visto rechazados sus solicitudes? Estaba revisando los últimos números de las super de pensiones, son un poco más de 300.000 personas, claro, es un 3% respecto al total, es bien bajo, pero ¿cuáles son las principales dificultades que se repiten respecto al primer retiro? ¿Los errores en digitación? ¿Qué tipo de temas? Sí, hay un tema de errores de digitación, hay algunas veces también en temas de las cuentas de depósito, en donde se pide una cuenta que finalmente termina siendo una cuenta bipersonal. Estamos trabajando en esos casos, efectivamente la tasa de rechazo es el 3%, pero de un universo de millones de personas siguen siendo 300.000 y a nosotros nos preocupa que para cada uno y cada una de las personas que han hecho esta solicitud, la experiencia del proceso sea correcta y por lo tanto estamos trabajando en mejorar esos procesos. Fernando, ya lo vimos durante la semana, se presentó de una forma muy particular un proyecto de tercer retiro. Todavía está en pañales en buen chileno, pero ¿cómo ven ustedes desde la asociación ya que se esté proyectando para el mes de marzo un tercer retiro? Lo primero, Andrés, es que ni siquiera hemos terminado el proceso del segundo retiro, tampoco el del primero, porque el primero es un año plazo, y ya se empezó a poner en carpeta la posibilidad de un tercer retiro. Nos parece una irresponsabilidad enorme de cara al sistema previsional chileno y de volver a pedirle a los trabajadores y trabajadoras que con sus recursos financien ciertos costos. Yo creo que ya el debate en este sentido va más por la idea de intereses políticos, más que por una preocupación real respecto de costos de la pandemia. Acá es muy claro, todos aquellos que han propuesto el retiro, principalmente en el caso del primero, pero sobre todo en esto que de la discusión de ahora,
el mundo político que lo ha propuesto no está preocupado de mejorar las pensiones, sino todo lo contrario, de empeorar las pensiones. Y por lo tanto me parece que por tratar de conseguir algunos votos o poder marcar en ciertas encuestas de manera positiva, hipotecando la posibilidad de tener mejores pensiones del país, me parece que es de una irresponsabilidad muy grande. Fernando, si uno pone los números, lo aterriza un poco los conceptos que conversábamos antes, el primer retiro significó que 2 millones de personas quedaron con su cuenta en cero. Muchos chilenos, para ser franco, que tenían muy pocos ahorros. Ya el segundo retiro va a significar en el global 4 millones. ¿Uno se imagina que un tercer retiro podría ser que hasta, no sé, la mitad de los afiliados quede con su cuenta en cero? Sí, efectivamente, con una situación así, aproximadamente más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras va a quedar con saldo igual a cero en sus cuentas de ahorro previsionales. Y eso es un problema en el mediano y largo plazo para Chile, para el país, para el Estado de Chile. ¿Cómo se van a mejorar las pensiones de esas personas? Llevamos mucho tiempo discutiendo cómo mejorar las pensiones y la verdad es que la velocidad de los retiros ha sido enorme y la lentitud para avanzar en cambio al sistema previsional, por otro lado, muy larga. Por lo tanto, acá el debate de fondo tiene que ser cómo ponemos en el centro las pensiones, los actuales pensionados y también los futuros, y discutir desde ahí, no desde una lógica de desahorrar o una lógica simplemente para poder tener con un slogan algunos puntos más en ciertas encuestas. Sí, porque uno, si lo mira en la práctica, Fernando, como fue el tema del segundo retiro, cuando se presenta el segundo retiro, muchos políticos de la oposición y también del oficialismo miraban para el lado diciendo que esto no tenía norte. Bueno, tuvo mucho norte. En el tercer retiro, en esta presentación también muchos han dicho y lo han criticado, pero uno piensa quizás, si ocurre un segundo brote, ojalá que no, con las dificultades económicas que esto acarrea, esto va a tomar fuerza. Mira, yo espero, Andrés, que por el bien del sistema previsional chileno y de las pensiones y sobre todo de las generaciones futuras y en particular de los jóvenes y de las mujeres en nuestro país, porque si algo nos ha demostrado estos retiros es que finalmente los más afectados son jóvenes, son mujeres, también nuestros adultos mayores y los niveles de desigualdad han crecido. Entonces, efectivamente, acá el sistema político debiera avanzar en un acto de responsabilidad respecto del uso de los recursos previsionales que son para pensión. Y además, Andrés, acordémonos que está en el debate actual también este tema de la forma en la cual se han solicitado los retiros y hay una discusión pendiente en el Tribunal Constitucional que también hay que esperarla para ver qué va a pasar finalmente. Justamente quiero tocar este tema del TC. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Fernando, te pido que te mantengas ahí en contacto junto a Canal 24 Horas. Antes de ir a esta pausa, le quiero dar la siguiente recomendación. ¿Quieres conocer algo realmente especial y único? Nueva tarjeta Scotia Singular, la única tarjeta metálica y vertical del mercado, porque solo tú puedes tener algo tan exclusivo. Pídela en scotiabankchile.cl Singular y descubre el mundo singular de Scotiabank. Con esta información vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, yo te dejaba el tema puesto antes de ir a la pausa. ¿Cómo ven ustedes este paso en el Tribunal Constitucional que tiene que ver con el proyecto para el segundo retiro de la oposición? ¿Cómo ven ustedes y esto cuánto puede condicionar esta proyección de un tercer retiro? Mira, Andrés, lo primero es que acá en nuestro país tenemos una historia en donde las instituciones funcionan y hay distintos poderes del Estado que respetan esos espacios. Por lo tanto, yo no me atrevo a adelantar cuál vaya a ser el fallo del Tribunal Constitucional y tampoco me corresponde a mí hacerlo. Lo único antecedentes que hay, y en esto ha sido bastante claro, es que los ahorros previsionales son para construir pensión. Y desde esa lógica en el sistema previsional chileno, pero también en los sistemas de pensiones de todos los países del mundo, el ahorro se hace de manera obligatoria, pensando en que esto construye pensión futura y no para hacer un ahorro simplemente para retirarlo en situaciones extraordinarias. Para eso, en el caso nuestro chileno, tenemos el fondo de cesantía, que obviamente todo es mejorable, se puede mejorar, pero la realidad es que los fondos de pensiones son para el largo plazo. Y vamos a esperar que finalmente falle el Tribunal Constitucional, pero no me corresponde a mí, de parte de las administradoras, anticipar un fallo
en el Tribunal Constitucional. ¿Y cuánto podría condicionar un eventual tercer retiro? Tú mencionabas antes que ya el segundo retiro está sacando 5 o 6 años de pensión de cada afiliado. ¿Cuánto podría condicionar la reforma a pensiones un tercer retiro? Ya lo mencionamos también los números en la primera parte del programa. Casi la mitad de los afiliados con la cuenta en cero. ¿Cuánto cambia una reforma a pensiones? Una conversación sobre el tema. Mira, yo creo, Andrés, que no tenemos que esperar el tercer retiro. La reforma de pensiones ya quedó condicionada. Hoy día no podemos discutir un cambio al sistema previsional sin hacernos cargo de lo que esté pasando con los aproximadamente 4 millones de personas que se quedaron con su saldo igual a cero, con un aproximado de reducción de pensiones en promedio de entre un 20 y un 23%, con un efecto grande en los jóvenes, en las mujeres, con mayores brechas de desigualdad en nuestro sistema de pensiones. Por lo tanto, uno esperaría que antes de cualquier discusión de reforma de pensiones nos preocupemos de lo que está pasando ahora, que es el nivel de desahorro que se le puso al sistema previsional. No hay que esperar un tercer retiro para eso. Fernando, te cambio de tema. Otra conversación que ha habido esta semana respecto al tema de pensiones, este proyecto del gobierno que busca regular los cambios de fondos. En octubre fue un mes muy especial, 1,6 millones de cambios de fondos, récord histórico. Aquí hay recomendaciones de asesores previsionales que no están regulados. ¿Cómo ven ustedes este proyecto? Uno ve en las redes sociales, está el corralito de Piñera como hashtag súper comentado. ¿Es un corralito? ¿Cómo ven ustedes esta discusión? Mira, yo creo, Andrés, déjame separar un poquito este proyecto del gobierno en distintas fases. La primera es que si algo aprendimos, sobre todo el primer retiro, pero también con el segundo, es que las personas están más informadas respecto de cómo funciona el sistema previsional. Y con mejor información se toman mejores decisiones finalmente. Y acá quiero ser bien claro, el proyecto del gobierno no es que impida que la gente se pueda cambiar de fondo. El proyecto permite que hayan cambios de fondos, permite que hayan cambios de fondos del B al C o del C al D, y lo que restringe es la cantidad de veces que una persona se puede cambiar. Pero quiero ser bien claro en esto, la libertad de elección de una persona de querer elegir un cambio de fondo o la libertad de elección de querer elegir una FP siguen siendo parte de la realidad de nuestro sistema previsional. Eso es por una parte. La segunda parte es que la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central y organismos internacionales han mostrado que estos cambios de fondo tienen dos efectos. Tienen un efecto en el sistema financiero, que me parece ahí que las autoridades competentes como el Banco Central o el Ministerio de Hacienda tienen que hacer los puntos en ese lado. Pero lo segundo es que esto también tiene un efecto en las pensiones. La evidencia muestra que la gran mayoría de afiliados y afiliadas que se han cambiado permanentemente de fondo varias veces y se cambian de fondos extremos de uno a otro, terminan finalmente con un efecto negativo en sus pensiones. Y además ese efecto que produce el cambio de esa persona individual también afecta a las personas que se quedan en el fondo. Por lo tanto, cuando uno mira las pensiones en el largo plazo, no hay ningún problema que las personas se cambien de fondo y está bien que lo hagan, pero estos cambios permanentes en extremo finalmente no ayudan a la construcción de pensión. Los ahorros previsionales son ahorros de largo plazo. Si hay alguna persona en particular que efectivamente quiera hacer estos cambios rápidos, para eso hay otro mecanismo, no son los ahorros previsionales. O sea, es decir, de acuerdo al último punto que tú mencionabas, una persona que está en su fondo, que no se cambia, ¿también se ve afectada por estas masivas migraciones? Sí, efectivamente, porque los fondos finalmente, como hay masiva migración y se mueven mucho, tienen que tener mayores grados de liquidez que quizás en el óptimo no tendrían porque tienen que mantener esa liquidez para esos cambios de fondos. Por lo tanto, los portafolios de inversiones tienen que construirse sabiendo que existen potencialmente estos cambios de inversiones, lo que finalmente termina afectando en términos de rentabilidad a los fondos de pensiones. Vamos a ir a la segunda pausa aquí en Mirada Económica. Fernando, te pido que te mantengas en línea. Vamos a conversar a la vuelta sobre el futuro de las AFP con la discusión que estamos teniendo ahora. 6 de la tarde con 25 minutos. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Fernando, una última pregunta en esta conversación que hemos llevado esta última media hora. Con toda la discusión que está en ciernes, con la reforma a pensiones, con un eventual tercer retiro, con el nivel, el tenor de la discusión, ¿ustedes temen o ven que, no sé, en 5, 6 años más, en un plazo, mediano plazo, las AFP derechamente dejen de existir?
Yo creo, Andrés, acá la discusión no tiene que ver con que si van a existir o no van a existir las AFP en 5 años más. La discusión de fondo es cuál es el sistema de pensiones que vamos a tener como país que sea capaz de entregar buenas pensiones, no solamente a los actuales pensionados, sino también a las futuras generaciones. Y en ese sentido hay que ver cómo se estructura ese sistema. Nosotros hoy día tenemos un sistema multipilar en donde lo que hay que hacer es que hay que fortalecer los pilares que tenemos hoy día. Y creo que creo que en ese escenario la discusión no puede estar en cuánta FP o cuánta no AFP. Esa discusión nos ha llevado durante 5 años a que no hayan cambios relevantes donde sí es que ahí se ha concentrado la discusión. Incluso algunos parlamentarios que han dicho que... Claro, pero lo que pasa es que la discusión debiera estar centrada en las cosas que mejoran las pensiones, no en si tenemos más o menos AFP. Las AFP han demostrado que para lo que fueron creadas en el sentido de poder generar rentabilidad de los fondos previsionales y seguridad de los fondos previsionales, ha quedado manifiesto en donde hoy día el fondo total que administran la AFP, un 30% son las cotizaciones de trabajadores, 70% ha sido rentabilidad. Ha mostrado eficiencia en este proceso, que las platas estaban. Entonces, toda la discusión de la AFP se ha teñido un manto de duda, de muchos mitos que no son ciertos, y nos olvidamos de que el centro de esta discusión tienen que ser las pensiones. Fernando, te agradecemos esta conversación con Mirada Económica. Seguramente seguiremos conversando sobre un tema tan álgido, tan de actualidad como nuestra reforma de pensiones, nuestro sistema de pensiones. Y ojalá, si uno no sabe, si es que hay nuevos retiros en los fondos previsionales. Muchas gracias, Fernando, por esta conversación. Gracias, Andrés. Buenas tardes. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica. Como siempre, nuestro Twitter, @Mirada Económica, pregunta, sugerencia, lo que usted quiera. Sigue la sintonía de nuestro canal 24 horas. Que le vaya bien. Mirada Económica.